Hoy vamos a hablar sobre algo que muchos creyentes encuentran fascinante, los tatuajes según la Biblia. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de arte? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos lo que enseña la Biblia, consideramos diferentes perspectivas y reflexionamos sobre cómo nuestra fe puede guiar nuestras decisiones sobre los tatuajes. Prepárate para una conversación edificante e iluminadora mientras nos adentramos juntos en este tema. Los tatuajes han provocado debates y opiniones divergentes a lo largo de la historia, especialmente dentro de la comunidad cristiana. Han sido asociados con tradiciones paganas y también considerados expresiones personales de arte. Esto ha convertido a los tatuajes en un tema interesante y controvertido en lo que respecta a cuestiones de fe. Sin embargo, no nos centraremos únicamente en si los tatuajes son correctos o incorrectos desde un punto de vista legal. En cambio, profundizaremos en el significado detrás de esta práctica. ¿Qué simbolizan los tatuajes en relación con nuestra conexión con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes servir como una forma de expresar nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes se asociaban comúnmente con la afiliación a pandillas o experiencias en prisión. Sin embargo, hoy vemos tatuajes en una amplia gama de personas, incluyendo madres de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Mientras que los tatuajes antes eran fuertemente rechazados tanto por la iglesia como por la cultura general, ahora es cada vez más común ver a pastores en la costa este luciendo orgullosamente sus brazos tatuados. Lo que antes se veía como un símbolo de rebeldía se ha convertido ahora en un tema intrigante de conversación. Ahora, exploremos lo que dice la Biblia sobre los tatuajes. El Antiguo Testamento proporciona cierta orientación sobre este asunto. En los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como los libros de Moisés, se establecen 613 leyes. Estas leyes abarcan una amplia gama de temas, incluyendo el sistema de sacrificios, los deberes sacerdotales y el estilo de vida y gobierno del pueblo judío. En Levítico 7 y 28, Dios prohíbe los tatuajes como una forma de adorar a los muertos, diciendo, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, ni se hagan tatuajes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el versículo anterior también prohíbe recortar los bordes de la barba, Levítico 7 y 27. Además, hay otras leyes judías que prohíben comer cerdo o usar prendas de vestir hechas de materiales mixtos, Levítico 11, 7 y 19. Estas reglas generalmente no son seguidas por los cristianos hoy en día. Hay numerosas leyes en la Biblia que siguen teniendo valor y relevancia hoy en día, y ciertamente es importante que todos los cristianos sigan los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocines el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 11 y 19, que eran específicos de las circunstancias de la antigua Israel. Entonces, ¿cómo discernimos qué leyes deben guiar nuestras vidas? Aquí es donde entra en juego el concepto de la hermenéutica. Como cristianos devotos, nos esforzamos por interpretar la Biblia fielmente, y este proceso se conoce como hermenéutica. La hermenéutica implica el arte y la ciencia de comprender y aplicar las enseñanzas de la Biblia a nuestras vidas actuales. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, lo explica de manera sucinta: la Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Este concepto se explora más a fondo en el libro Cómo leer la Biblia por todo lo que vale, que ofrece valiosas ideas. Los autores bíblicos fueron inspirados para componer mensajes que trascenderían a través de los siglos y milenios, pero sus palabras no estaban dirigidas específicamente a nosotros. Esto enfatiza la importancia de examinar cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy en día. Tomemos Filipenses 4 y 13 como ejemplo para entender cómo debemos interpretarlo correctamente.
Es importante no ver este versículo como una garantía de que podemos lograr absolutamente cualquier cosa solo con hacer un esfuerzo. Si bien Dios ciertamente tiene el poder de realizar milagros y podría darme la capacidad de vencer a LeBron James en un juego de baloncesto 1 contra 1, ese no es el mensaje principal del versículo. En realidad, si jugara contra él, lo más probable es que perdiera. Entonces, ¿cuál es la explicación para esto? ¿Acaso Dios no me da la fuerza para hacer lo que deseo? Kelly Edmiston ofrece una introducción útil a la hermenéutica a través del prisma de Filipenses 4 y 13. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios había sido liberado recientemente de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a los israelitas, Dios les proporcionó leyes para establecer su identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes fueron diseñadas intencionalmente para separarlos de prácticas paganas. Sin embargo, hoy en día, los cristianos, excluyendo los judíos mesiánicos, no se adhieren a restricciones dietéticas, evitan usar telas mixtas o generalmente se afeitan las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos ciertas leyes del Antiguo Testamento pero no otras? Existe un debate en curso sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del establecimiento del Nuevo Pacto. En algunos casos, el Nuevo Testamento permite explícitamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe, así declaró limpios todos los alimentos, Marcos 7 y 19. En otras ocasiones, la Biblia afirma que estamos liberados de las antiguas leyes judías y ya no estamos obligados a observar el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio y va aún más allá al afirmar que incluso desear a alguien es tan pecaminoso como cometer adulterio, Mateo 5, 27-29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones subyacentes de esta instrucción divina para comprender plenamente su significado. Es crucial tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se impartió. En ese momento, los israelitas vivían en una sociedad inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba detestables. Muchas de estas prácticas involucraban modificaciones corporales, incluyendo tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas o prácticas de duelo por los difuntos. Con su sabiduría, Dios proporcionó estas instrucciones específicas para proteger a su pueblo de verse envuelto en las costumbres y prácticas paganas prevalecientes a su alrededor. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación de los israelitas del mundo que los rodeaba. Esto nos lleva a preguntarnos si estas mismas preocupaciones y contextos culturales tienen igual relevancia para nosotros en la sociedad contemporánea. Al contemplar esta prohibición dentro de nuestro contexto actual, debemos considerar si los tatuajes todavía están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si nuestras motivaciones para desear tatuajes reflejan un adecuado respeto por nuestros cuerpos, que, según las enseñanzas bíblicas, son templos del Espíritu Santo. En última instancia, esta reflexión nos lleva a discernir si los tatuajes en la sociedad contemporánea todavía representan una desviación de los valores y la santidad que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. La palabra hebrea para tatuaje no es explícitamente clara. Diferentes traducciones de la Biblia utilizan tatuaje para rendir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea, caca, también puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos lo interpretan como marca, lo cual, en una interpretación muy literal, prohibiría los tatuajes temporales de los niños en ferias e incluso escribir notas en la parte posterior de la mano. Existe un debate en curso sobre la relevancia de ciertas leyes después del establecimiento del nuevo pacto. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos hebreos están de acuerdo en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En ese momento, los tatuajes eran más propensos a causar infecciones y otros riesgos para la salud, pero esto probablemente no sea la razón principal por la cual el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. Entonces,
¿Por qué los israelitas no podían hacerse tatuajes? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes tenían como objetivo separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarles a desaprender las costumbres egipcias. Durante mucho tiempo, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con el adecuado respeto por la creación de Dios. Estudiosos como Carl Friedrich Keil, Franz Delitzsch y Frederick Gardner en el siglo XIX señalaron que este pasaje prohíbe la profanación de la dignidad humana en su forma humana. Algunos comentaristas conservadores afirman que la ley contra los tatuajes se relaciona con violar nuestros cuerpos como buena creación de Dios. Si bien su perspectiva es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente se dio para proteger a los israelitas de participar en la adoración pagana y ayudarles a liberarse de la esclavitud que experimentaron. En el pasado, había dos prácticas principales asociadas con los tatuajes durante esa época. Algunos tatuajes se usaban como marcas de esclavitud. Estudios recientes indican que los tatuajes se utilizaban para identificar a los esclavos en Egipto. Dado que Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, nunca debían verse a sí mismos como esclavos de Egipto nuevamente. Además, los rabinos judíos más tarde relacionaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith respalda la idea de que los tatuajes estaban vinculados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jamsen y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la adoración de ídolos y servían como un signo de alejamiento de Dios. Desde esta perspectiva, parece que Levítico no prohíbe todas las formas de tatuajes en el contexto actual, ya que los tatuajes en nuestra cultura no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una interpretación hermenéutica adecuada revela que el principio subyacente de este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Sin embargo, antes de determinar si hacerse un tatuaje se alinea con los principios bíblicos, hay otros factores a considerar. ¿Existen otros versículos bíblicos que hablen en contra de los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16-18 se refiere a un tipo de tatuaje. Sin embargo, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 14, 1, se establece que los 144.000 individuos redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, una interpretación literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, incluso en sus caras. Hay múltiples formas de interpretar el libro de Apocalipsis, y aunque es concebible que una futura autoridad mundial pueda exigir que las personas se tatúen el número 6, es poco probable que este fuera el significado pretendido por Juan. Incluso si esto fuera cierto, podríamos tener tatuajes de cualquier otra cosa que no sea 666, y no estaríamos en violación. Sin embargo, por diversas razones, no recomendaría hacerse tatuajes de 666. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo expresa una profunda verdad al afirmar que nuestros cuerpos son como templos. Él pregunta, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aunque Pablo se refiere específicamente al tema de la inmoralidad sexual en este pasaje, podemos aplicar este principio a varios aspectos de nuestras vidas. Pablo enfatiza la importancia de nuestros cuerpos, y creo que este principio puede extenderse a los tatuajes. Debemos esforzarnos por glorificar a Dios con los tatuajes que elijamos tener en nuestros cuerpos. Sin embargo, no está claro si Pablo se refería específicamente a las apariencias externas cuando escribió estas palabras. Los templos, por ejemplo, suelen estar adornados con decoraciones elaboradas como alfombras y pinturas. Por lo tanto, este pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49, 16, Dios dice metafóricamente, «Mira, en las palmas de mis manos te tengo grabada». Aunque esta declaración es simbólica, demuestra una apertura a la idea de los tatuajes como marcas culturales.
Un interesante artículo de Trevin Wax en su libro, The Gospel Coalition, plantea la pregunta, ¿son los tatuajes peores que el adulterio? El artículo explora las experiencias de misioneros en Tanzania que se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos creían unánimemente que sería peor que un pastor se hiciera tatuajes que cometer adulterio. ¿Por qué? Porque en esa cultura, los tatuajes están asociados con la brujería y los espíritus malignos, lo que indica que estas fuerzas malévolas tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar en serio las perspectivas de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas con una fe genuina. De hecho, tienen razón al afirmar que la práctica cultural de los tatuajes en esa región limitaría severamente su capacidad para compartir eficazmente su fe y traería una vergüenza innecesaria a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que, como cristianos, estamos llamados a considerar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales pueden requerir diferentes aplicaciones de principios bíblicos y diferentes formas de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos tienen la libertad de mantener marcas culturales y étnicas que no son pecaminosas. El Evangelio, que es la buena noticia de Jesús, está destinado tanto a judíos como a gentiles. Este mensaje inclusivo tiene una gran importancia teológica para Pablo. La carta a los Gálatas se dirige principalmente a cristianos judíos que agregaron leyes judías y marcas culturales a su conversión al cristianismo. Pablo los confronta enérgicamente, preguntando, «Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado?» Ante sus propios ojos, Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Quisiera saber una cosa, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que oyeron? Más adelante en el mismo capítulo, Pablo escribe, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús». En 1 Corintios 8, 9, también menciona que muchas áreas grises, como si podemos comer carne sacrificada a dioses paganos, no deben dividirnos. Al menos, los tatuajes deberían considerarse uno de esos temas. Es evidente que hay algunas cuestiones claramente consideradas pecaminosas en la Biblia, independientemente de la cultura o del impacto en nuestro testimonio. Sin embargo, hacerse un tatuaje no parece ser una de esas cuestiones. Si eres cristiano y estás considerando hacerte un tatuaje, ciertamente hay principios guía en la Biblia que debes considerar. Incluso si el tatuaje está bien hecho y glorifica a Dios, recuerda que nuestros cuerpos son templos, así que ejerce extrema discreción y sabiduría. Ten en cuenta que los tatuajes son permanentes y los estudios muestran que más del 10% de las personas se arrepienten de haberse hecho tatuajes. Es importante ser cauteloso al elegir dónde hacerte los tatuajes y tener en cuenta que los tatuajes aún conllevan riesgos para la salud. La razón detrás de la precaución contra hacerse tatuajes parece ser su asociación histórica con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En nuestro contexto actual, es importante asegurarse de que el contenido de nuestros tatuajes no esté conectado con estos temas negativos. Si nos tatuamos porque idolatramos algo o representa algo de lo que Dios nos ha liberado, reflejaría un comportamiento pecaminoso. Deberíamos evitar esos tatuajes, Gálatas 5, 1. Además, si un tatuaje tiene el potencial de dañar nuestro testimonio o causar división, especialmente en una cultura donde cualquier tatuaje se asocia con el paganismo, sería sabio abstenerse de hacerlo, 1 Corintios 8, 8-13. Además, debemos evitar los tatuajes que se asocian con el paganismo o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. Buscar sabiduría, guía del Espíritu Santo y considerar la perspectiva de la comunidad cristiana puede ayudarnos a navegar por los matices de cada situación. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos pueden argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes existen porque Dios no quiere que contaminemos nuestros cuerpos naturales. Sin embargo, este punto de vista tiene sus desafíos y no explica completamente el contexto.
La investigación bíblica sugiere que la prohibición del Antiguo Testamento sobre los tatuajes probablemente estaba vinculada al paganismo y la esclavitud, lo cual debería seguir informando nuestras decisiones con respecto a las elecciones específicas de tatuajes. Sin embargo, dado que los tatuajes en la cultura occidental ya no llevan esas asociaciones con el pecado, los cristianos deberían tener la libertad de hacerse tatuajes bien considerados que honren a Dios. Los tatuajes pueden verse como marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Según las palabras de Pablo sobre asuntos culturales que pueden crear división, tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad. Sin embargo, como creyentes, elegimos soportar todo y evitar poner obstáculos en el camino de compartir el Evangelio de Cristo, 1 Corintios 9 y 12. Al concluir nuestra exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, emerge una verdad esencial: la fe cristiana no es rígida, sino flexible y adaptable a los cambios en la historia. Nuestra comprensión e interpretación de las Escrituras ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a la sociedad y la cultura. Por lo tanto, nuestra perspectiva sobre los tatuajes y otros temas contemporáneos debe ser guiada por un discernimiento profundo y una reflexión cuidadosa, arraigada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección valiosa que podemos aprender de este estudio es la importancia de tomar decisiones sabias y sensibles en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo expresiones personales como los tatuajes. Al orar, reflexionar y buscar consejo de la comunidad de fe, podemos confiar en la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que se alineen con nuestro compromiso con Cristo y nuestro deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Sobre todo, recordemos que a pesar de las opiniones diferentes sobre asuntos como los tatuajes, nuestro llamado último es amarnos unos a otros y mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a crear una comunidad de fe acogedora y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o su apariencia externa. Te invito a unirte a mí en oración, querido Padre Celestial. Hoy nos reunimos en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te agradecemos por tu amor inquebrantable que siempre nos rodea, por tu gracia que nos sostiene en tiempos difíciles y por tu luz guía que ilumina nuestro camino en momentos de oscuridad. Mientras nos involucramos en este tiempo de oración, te pedimos tu guía y fortaleza. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Llena nuestros corazones de paz y consuelo, y guíanos para entender tu voluntad para nuestras vidas. Permite que tu poderosa presencia se sienta mientras presentamos nuestras peticiones y preocupaciones, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder según tu plan divino. Padre Celestial, tú conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Buscamos refugio y fortaleza en ti en tiempos de prueba, y pedimos esperanza y fe para ser infundidas en nosotros mientras enfrentamos los desafíos que encontramos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos, y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tengo una pregunta para ti: ¿cómo abordaste esta situación y qué aprendiste sobre tu relación con Dios a partir de ella? Compartir nuestras experiencias y percepciones puede brindar apoyo y contribuir al crecimiento personal. Por favor, siéntete libre de compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado y encontrado significado en el vídeo. Si encontraste valor en este contenido, te pido amablemente tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Por favor, comparte este vídeo con tu familia y amigos, dale un pulgar hacia arriba y deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu participación ayuda a que el vídeo llegue a más personas, y juntos podemos iluminar más mentes y profundizar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.